está haciendo. Bendiciones, mis amados y amigos. Bueno, hoy estamos hablando de las cosas que debemos tener en el Señor Jesús para que puedan suceder cosas sobrenaturales. Porque si Dios vive dentro de nosotros, debemos de esperar y confiar creyendo de que cosas divinas pueden pasar. Y entonces ahí estará a la mano los milagros y las señales y las palabras que nos llenan de esperanza. Pero para eso el Señor mismo dice que tenemos que conocer cómo somos conocidos por Él y cómo Él nos ve hoy, después de que Jesús con su sangre nos abrió el camino para entrar al reino de Él mismo. Entonces vamos a empezar hoy por cómo fuimos creados, porque en ese principio está lo que nuestro Señor Jesús ganó en la cruz y nos volvió a colocar en esa misma posición. Y eso es muy importante porque esa debe ser la identidad de todo creyente, que goza de tener al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo viviendo dentro de él. El mismo Señor dijo, vendría y habitaría en nosotros, que no nos dejaría solos. Y que para constatar esto, el Espíritu Santo era el que permanentemente nos iba a hablar de esto. Entonces tenemos ahí en Génesis capítulo 1, del versículo 26 en adelante, y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, hagámoslo parecido a nosotros. Y cuando él dijo eso, él es espíritu. Entonces, vamos a hacer que el hombre sea un espíritu como nosotros. Esa es la imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, que él tenga lo que nosotros tenemos para que él sea el reflejo de nosotros en la creación que acabamos de hacer. Porque antes de ese versículo Dios estaba formando y creando el universo. Y lo vamos a hacer de esta manera, dice, para que ejerza dominio. Y esto es muy importante porque es ejercer el señorío sobre la voluntad de todo lo que Dios había creado. De todo. Dominio y control sobre todo lo que Dios había creado. Eso es importantísimo tener en nosotros, en nuestro ADN esto, porque es lo que el Señor Jesucristo nos retornó por la fe, para que tenga, y se lo especifica, para que tenga dominio sobre la voluntad de los peces, del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados que pastan en la tierra. Y le dice algo, me gusta apuntar esta parte del original en hebreo. Dice, sobre los ganados que están en la tierra, sobre todo el reptil rectante que se arrastra sobre la tierra. Y no es que le dijo, mira, las culebras y las víboras van a ser tus enemigos. Aunque de verdad, si te muerde una culebra, pues estamos en problema. Pero una culebra no te va a buscar para atacarte. Si tú la pisas, si tú la estás toreando, buscándole pelea, pues ella te va a atacar. No, el Señor se estaba refiriendo a lo que se identifica como la serpiente antigua, o sea, el gran dragón, el que aparece en Apocalipsis de nuevo, que se oculta siempre para tratar de dañar al hombre como creación en sus medias verdades. Ahí donde él disfraza el engaño. Igual que lo hizo con Adán y Eva, lo quiso hacer con Jesús en la tentación, usando su astucia para tratar de camuflar una mentira dentro de una verdad. Él siempre, esa función de él es tratar de imitar a Dios,
pero torciendo los pensamientos de Dios. Por ejemplo, en la tentación le dijo al Señor Jesús, a sus ángeles te encomendará. Cuando le subió al pináculo del templo, dijo, lánzate, porque Dios no va a permitir que te pase nada. Él va a enviar a sus ángeles para que en las manos te lleven y que tu pie no tropiece con piedra, cuando es una verdad disfrazada de mentira. Porque la palabra dice, que se refiere ahí a un salmo, que los que habitan o se refugian en el Señor, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en tus caminos. Está hablando que de las personas que se mueven en esa confianza en Dios y creyendo en Él, Él va a enviar los ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Y si es necesario, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, si tú me estás creyendo y me estás obedeciendo mientras tú camines, si es necesario, yo te envío mis ángeles para que no caigas, para que no tropieces. ¿Ya? Entonces, Él siempre, por eso es el padre de la mentira. Y así mismo, de esa forma, Él engaña al creyente, haciéndole pensar y hablar medias verdades, porque las otras partes se las rellena con engaños y con mentiras, deseos engañosos de este mundo, para que Él no haga utilidad de la verdadera palabra en la que el Espíritu nos revela con esa fuerza de esperanza y de cosas que se van a hacer. Y entonces dice el número 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este momento que Él lo forma a su imagen y semejanza, lo ha creado espíritu, como Dios es espíritu. Él hizo a la mujer y al hombre con el mismo espíritu, aún más. La palabra dice que Él es el Padre de los espíritus hechos perfectos antes de que el mundo fuera creado. Y los bendijo Dios y les dijo, para que sean fecundos y se multipliquen y llenen la tierra y sojuzguenla. O sea, te he creado y formado para que domines, para que gobiernes. O sea, se le dio esta orden de autoridad y poder cuando todavía no tenía alma ni tenía cuerpo. ¿Y por qué es este énfasis? Porque siempre la autoridad y el poder vendrá del Espíritu. Porque si Dios es santo y perfecto, el deseo de Dios es poder vivir en un corazón que hizo caer a un alma. Porque Dios no creó corazón, Dios creó alma. Pero una parte de esa alma se dejó corromper, que es donde está el intelecto y la voluntad del hombre. ¿Ya? Entonces el deseo de Dios es iluminar esa alma, poder llegar a ella, para que por intermedio de un cuerpo físico en donde vive esa alma, sucedan los hechos de Dios. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero en el siguiente capítulo, que es el 2, del versículo 7, Dios va a hacerle el alma y el cuerpo. Hasta allí solamente lo había hecho a su imagen y semejanza en espíritu. Y es bien importante entender cómo nosotros somos, porque no dependemos de las cosas exteriores, sino de las interiores. Entonces el Señor Dios, en el 2.7, formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, primero le hizo el cuerpo, ya, y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios le va a dar de su Zoe. Dios le va de lo que aparece en el hebreo de el Ruah de Dios, el soplo divino que da vida. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cada vez que el Ruah de Dios sople a través de nosotros,
van a suceder milagros y señales. Van a suceder transformaciones. Va a suceder que cosas que están estancadas, trancadas, se desaten. Porque es la autoridad superior, la suprema, la potente, la divina, que va a salir para hacer cosas. Por eso es que cuando Dios le sopla el alma al hombre en el cuerpo de barro que había hecho, le está soplando autoridad, gobierno, dominio, poder sobre todo lo creado. O sea, la misma autoridad y poder que le dio en el espíritu, ahora Dios se la está soplando en el alma que le va a colocar para que pueda ejercer voluntad y dominio sobre la materia, todo lo que Dios había creado. Pues Dios en su soplo de vida, que es el Ruach, y que nosotros hoy podemos conocer como, hablando de el hebreo, el HaKodesh. El Ruach HaKodesh es solamente el Espíritu Santo. Cualquier persona que hable hebreo te va a poder identificar que el Ruach HaKodesh es el soplo divino de Dios. Es cuando Dios sopla su pensamiento y su voluntad, que contiene ese poder creativo para poder hacer cosas. Que fue lo que el Señor Jesús necesitó a sus 30 años, porque los 30 primeros Él vivió guardándose, consagrándose para Dios en un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero consagrado a Dios. Entonces ahora venía el Ruach de Dios para que Jesús pudiera ser a través del Ruach HaKodesh, que en el hebreo, como te digo de nuevo, quiere decir el Espíritu Santo. Es lo que contiene el pensamiento y la voluntad de Dios con poder creativo. Porque el deseo e intención de Dios para el hombre es que el hombre pensara y hablara como él. Desde un principio lo que Dios quiso fue eso. Y lo que el Señor Jesús ganó en la cruz es lo mismo. Desear que nosotros, la intención de Dios continúa todavía. De que el hombre piense como Dios piensa y que hable como Dios habla, pero con el poder y la autoridad. Y eso no se obtiene sino por el Espíritu Santo. Ya, por eso es que le dio algo semejante al Espíritu, pero que no era el Espíritu que puso en él. Es una sustancia parecida al Espíritu, pero se la sopló. Llamó a este soplo alma. Y esta determinaría las funciones corpóreas en el mundo físico o de materia, pero era racional, con intelecto, voluntad y sentimientos y afectos que serían dirigidos desde su espíritu por la voluntad divina para poder gobernar con autoridad y poder. Pero después adquirió conciencia al conocer lo bueno y lo malo, perdiendo así su inocencia divina, la cual lo separó del consejo de Dios. O sea, lo que el hombre perdió porque Dios, cuando le sopló el alma, cuando le hizo el muñequito de barro y sopló en su nariz, Dios le sopló dentro de él las cosas a semejanza que su espíritu tenía, para que él pudiera gobernar, dirigir, reinar con poder en el mundo físico que él había creado. Pero cuando él pecó, él perdió esta autoridad y este poder. Por eso fue que se vio desnudo, porque ya no era como Dios lo había creado. Por eso Jesucristo y el Espíritu Santo trabajan juntos en el rescate de esa alma, para que logre tener lo que había perdido. Por eso el rescate de los dos, de Jesucristo y el Espíritu, que se hizo en la cruz y la resurrección de nuestro Señor, es que el hombre regrese a la forma en que Dios le sopló su alma. Por eso somos rescatados por ellos, para entregar el reino de Él aquí en la tierra. Las buenas nuevas del Evangelio son los pensamientos y la voluntad divina, lo que nos guía, como era antes de que el hombre cayera.
pero es necesario creer y confiar en esto. Eh, una de las maneras en que nosotros podemos formar el carácter de Cristo en nosotros es cuando nuestro creer y nuestro confiar es conforme a la voluntad de Dios. Porque creer no es aprenderte la Biblia y todos los pasajes de promesas. No, es considerar en tu culto racional que una palabra, una verdad, un pacto, una promesa, es una verdad probable. Probable quiere decir que puede suceder. Y ahí es donde estamos estancados por mucho tiempo en la iglesia. Creemos que puede suceder, pero no lo vemos suceder. Entonces, el punto que necesitamos es, ¿cómo hago yo para que lo que yo creo suceda? Ahí viene la otra parte, donde siempre he dicho que la fe tiene dos pies. Uno es creer, que viene por el conocimiento que nosotros adquirimos y que vemos que esas verdades son probablemente ciertas. Pero ahora necesitamos que lo que creemos se transforme en una realidad. Y eso solamente se da por confiar. Ahora, ¿cómo nosotros aprendemos a confiar? Cuando comenzamos a tener experiencias con una persona. Para darte un ejemplo natural, cuando siempre que requerimos de esa persona o llamamos a esa persona o le pedimos apoyo a esa persona, estamos seguros y convencidos de que siempre su respuesta va a ser sí. Entonces aprendemos a confiar en esa persona. Con Dios sucede lo mismo. Si tú no tienes esa continua relación de confianza en las cosas que Él dice, si tú no has podido probar, y aquí te la lanzo con punta y bien afilada, si tú no has podido probar en tu creencia que una palabra, una verdad que has escuchado a través de mensajes o de una persona que te dijo algo o lo has leído en la Biblia o en un libro que habla sobre algo parecido a la Biblia. Sí, porque hay muchos libros que los escriben como referencia a las cosas bíblicas. Pero cuando tú puedes probar lo que tú crees y tienes resultados, comienzas a tener confianza y seguridad de que lo que creemos se forma, se cumple, porque sabemos que el que dijo que lo haría, lo hace, porque tenés testimonios en tu vida de que Dios ha hecho. El problema es que no confiamos como cuando en nuestra vida no podemos ver que lo que creemos ha funcionado. Profeta, ¿y cómo hago para confiar? Probando. Si tú tiras un lazo y tú lo miras en tus manos y lo ves fuerte y lo tiras por un peñasco para abajo y luego te atas a la soga para comenzar a bajar, tú lo haces porque estás seguro de que la soga te va a resistir. Pero mientras la soga esté en tus manos, tú no te vas a tirar, porque no puedes probar si puede resistir contigo o no. De la misma forma es con Dios. Si decimos que creemos, aprendamos a confiar. Tenemos que depositarnos en Él y esperar que las cosas sucedan. Pero la fe no es que te vas a tirar por el voladero. No, la fe es que permanentemente estás pensando, estás hablando y estás caminando hacia lo que tú dices que Dios va a hacer. Porque sabes que el que te lo dijo, el que te lo prometió, es fiel, que tenés testimonio, si no contigo, tú puedes ver la vida referenciar a otra persona o alguien en la Biblia que confió y obtuvo respuesta. Pero tenemos que tener una confianza basada sobre algo firme,
que te haga decir no de palabras, yo confío. No, yo sé que mi Redentor siempre me ayuda. Yo he visto casos en que solamente la mano de Dios me ha salvado. Entonces, cuando tú puedes ver por testimonios de confiar en Dios y obtener resultados, entonces tú puedes decir abiertamente que tu Dios es poderoso y que fuera de que es poderoso, vive dentro de ti. Es muy diferente creer a confiar. Cualquiera puede creer que Dios existe, pero confiar que es verdadero y que te ha dado respuestas y que te ha dado resultados solamente con hechos de vida. Y eso se aprende en el tiempo en que tú clames al Señor y comiences a hablarle: Señor, estoy creyendo que tú dijiste que esto sucedería en mi vida si yo confío en que tú lo haces. Yo ya creo. Ahora necesito confiar. Ayúdame a fortalecerme y no caer, que mi mente no sea parte de pensar que tú tienes el poder para poder hacer. Señor, y enfócate. Enfocarse es estar mirando el punto a donde tú quieres ir. Nada te llama la atención más que el resultado que tú esperas que Dios haga. Pero cuando estamos en esa posición es que sabemos que de las fuerzas nuestras otra persona no va a venir, solamente de la mano de Dios. Hablando de esta fe, es que Pablo en Efesios 1, una carta que me gusta muchísimo, las cartas de Pablo son increíbles para eh, asentarse, cimentarse en una fe que funcione. No podemos escoger determinadamente una, pero ese Efesios, Colosenses, Hebreos y Romanos son muy poderosos, muy poderosos. Y como suplemento, Corintios, bueno, todas, todas son buenas. Pero el libro de Efesios, que es un libro que en mi Biblia es casi ilegible, tengo que tener otra Biblia para poder leer Efesios, de los rayados que lo tengo por los años. Dice en Efesios 1, del 15 en adelante te va a leer. Pablo está mirando que los hermanos de Éfeso creen, son hospitalarios, son dadores, quieren amar al prójimo, pero les hace falta ese otro nivel en la fe, en donde ellos hagan que las cosas sucedan por la mano de Dios. Entonces Pablo le habla a esta gente en esa maravillosa carta y le dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros. O sea, Pablo no le está diciendo que no tienen fe en el Señor Jesús. No, les está diciendo que tienen, ¿ya? Pero hay algo que en esa fe que ellos tienen hace falta. Y entonces dice, y aún recalca el cumplimiento de lo que es un buen cristiano y de vuestro amor por todos los santos. O sea, esta gente estaba dada a la obra de la iglesia, pero les hacía falta llegar a la parte alta, a la cima de la fe que produce lo sobrenatural. Entonces Pablo les explica que él sabe, que creen, que él sabe que son, aman a los demás hermanos, ayudan a todos los santos, pero comienza a hablarles de lo que les falta y dice: no ceso, o sea, no paro, permanentemente que me acuerdo de ustedes, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Oraba por todos, pero Pablo estaba enfocado en esta iglesia, de que tenían que llegar a ese nivel que él sabía que existe y que era vida en él, pero que ellos no habían podido alcanzar, no han podido desarrollar. Y entonces les dice cuál es la fe que él espera que ellos alcancen.
pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Ahora fíjate, les está diciendo lo que les hace falta. O sea, ¿tienen fe? Sí. ¿Hacen cosas para el Señor? Sí. ¿Aman a los hermanos entre ellos, al prójimo? Sí. ¿Laboriosos en la obra del Señor? Sí. Pero Pablo se da cuenta que ellos no tienen una parte del Dios que vive dentro de ellos porque no han desarrollado esa parte. Y entonces les habla que Él ora permanentemente por ellos para que el Padre de Gloria, el Padre de Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Le está diciendo, miren muchachos, cuando ustedes cojan las escrituras, tiene que revelárseles a ustedes una diferencia que hay en ese conocimiento. No se trata de que sepan mucho de las escrituras, sino de que se les revele esa sabiduría divina para la cual el Señor murió para que la tengan. ¿Y de qué era la sabiduría que estaba Pablo hablando? Pues si les viene hablando que les falta algo, es que ellos se encuentren por medio de ese espíritu de sabiduría que les va a dar el Padre a través de Jesucristo en las Escrituras, conocerlo mejor a Él y conocerlo a Él viviendo dentro de ellos, porque recuerda que la diferencia va a ser siempre el punto más álgido de la sabiduría. Cuando usted encuentra lo que a usted le falta para alcanzar un peldaño más, usted se hace sabio. Pero es importante que usted pueda tener esa revelación. O sea, Pablo estaba rogando a Dios que les abriera los ojos del entendimiento para que pudieran ver y vivir otro nivel de fe que ellos no conocían, donde se manifestaba el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo en ellos. Y toda esa carta se basa Pablo eh, instruyendo de que tienen que conocer ese poder, esa potencia que viene de creer en Jesucristo, en manifestarse el poder de Dios a través del Espíritu en ellos. No está lejos, está dentro de ellos. Entonces, Pablo les está recalcando esto y viene orando consecutivamente por ellos. Entonces, toda esta carta de Efesios, vamos a estar tocando algunas partes, es Pablo llevando a esa congregación a un nivel de fe que ellos no viven, pero que él desea que alcancen. Entonces les va a comenzar a enseñar a través de la carta cómo llegar al nivel y el poder que hay en la fe. Porque la fe es solamente para ser usada cuando nuestros recursos y fuerzas ya no pueden, en donde se necesita lo sobrenatural para que lo sobrenatural haga en el mundo natural lo que no existe. Entonces le va a comenzar a hablar de este poder, pero se me terminó el tiempo por hoy. Ya seguiremos hablando de lo que Pablo está orando para que la iglesia de Macedonia en Éfeso pudiera alcanzar el vivir en el Espíritu Santo. Bueno, mis amados, que mi Señor Jesucristo nos ilumine a ustedes y a mí para poder alcanzar, para poder ver claramente lo que tenemos que hacer para llegar a ese punto elevado de la fe, donde, donde podemos ver con nuestros ojos naturales lo que el Espíritu Santo y Jesucristo hacen en el mundo natural. Y todo para que el mundo que está expectante, queriendo ver esa manifestación de Dios, crea que Dios existe y que es verdad y que con Él se puede lograr lo imposible.
Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu. Amén.